Hola, a través de este video voy a tratar de resumirles un poco la clase que tendremos el lunes, que es la primera. El año pasado conmigo tuvieron política. Es la relación del ser humano y el manejo del Estado y el gobierno en manos de determinadas personas que manejan los destinos de las poblaciones que ellos gobiernan. Una buena política implica que la población que está bajo tu mando esté siempre bien y se apunta al bien común. Un país no puede crecer si sus políticos o aquellas personas que manejan esos recursos son corruptos o utilizan las cosas mal. Aplicado a lo que vamos a ver en geografía, la geografía que se ve este año es geografía política, es decir, esto del manejo de los recursos y de la población por parte de los gobiernos va a tener que ver con el espacio que ocupa esas personas. Para entender esto vamos a necesitar analizar tres corrientes que se usan en tres pensamientos, que se usan en geografía, porque bueno, nosotros somos en geografía, pero van a ver que esto también lo analizamos en cuarto año cuando vimos, por ejemplo, el tema del imperialismo y el tema de la idea de Hitler de que hay determinados grupos de personas que son mejores y hay grupos de personas que son inferiores que no sirven para nada, ¿sí? Empezamos con la primera escuela, esto surge en el siglo XIX, es la escuela determinista, donde dicen que el desarrollo de las personas, de los pueblos, depende de la geografía y de los factores ambientales. Es decir, vos sos rubio de ojos celestes en la época de Hitler y encima sos alemán, sos uno de los elegidos, ¿sí? Si vos sos alemán, pero no tenés esas características, sí, estás, pero te aparto. Y si vos eras fuera de ese ámbito, eras totalmente inferior. Recuerden que él que pensaba, hay que conquistar a aquellos pueblos que son inferiores para nosotros imponer su política y sus ideas, ¿sí? Por eso, por ejemplo, consideraban, a ver si lo recuerdan, que los homosexuales, varones, los latinos, los gitanos, los judíos y todos aquellos que no pertenecían a la raza, dentro de todo lo más pura posible, según este pensamiento, eran inferiores y tenían que servirles a ellos, ¿sí? Lo mismo lo habíamos visto en Argentina, cuando esta idea baja, donde dice que cuando se hizo la campaña para conquistar los territorios, se le había llamado campaña del desierto. ¿Por qué? Porque estaba desierto de gente blanca, de población que venía de descendientes de europeos. Si había indios o gauchos, no eran válidos para ocupar esas tierras. Ellos son inferiores, los de la raza blanca o española o europea son superiores. ¿Esto qué determina también en la geografía? Si vos naciste en un determinado lugar y en una determinada clase social, es imposible prácticamente que vos salgas de ahí. Ejemplo, en la actualidad se dice que aquel que nació en una villa no tiene las posibilidades de salir de ahí porque nació en un ambiente que no es apto para que sea mejor. Si esto llega hasta el día de nuestras vidas, hasta el día de hoy, quizás escuchamos eso de son negritos, no van a llegar a nada, ¿sí? Esto por un lado. Otro ejemplo también que lo vamos a usar para las otras escuelas es que, por ejemplo, si nosotros teníamos una montaña en el medio de un camino planificado, teníamos que ir alrededor de esa montaña para poder seguir, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa montaña nos estaba impidiendo seguir adelante. O hacíamos eso, o el proyecto se moría y teníamos que buscar por otro lado otro camino para poder salir, porque la montaña nos impedía pasar, ¿sí? La siguiente escuela, que también surge más o menos para las mismas fechas, fíjense que hasta el día de hoy sigue esto, es la posibilista. La posibilista está del otro lado, ¿sí? Acá dice que es imposible, acá dice todo es posible. El ser humano es dueño de todos los recursos y de toda la tierra y voy a hacer lo imposible para que el ser humano pueda desarrollarse completamente. O sea, fíjense lo distinto.
Acá no habla de razas, el concepto de raza va a estar en el determinismo. Acá no habla del concepto de razas. El ser humano puede hacerlo todo, tiene todas las particularidades para hacerlo y tiene todo para hacer, y la geografía no es un impedimento. El ambiente no es un impedimento. Es decir, si yo necesito que necesito talar todos los árboles de este bosque para poder sobrevivir, lo voy a hacer, porque es mío. Soy el ser humano y Dios nos dejó acá para poder hacerlo tranquilamente y somos el dueño y apto de todo. En cambio, para el determinismo esto no sucedía, ¿sí? Esperen que... Ahí está. ¿Sí? Entonces, la naturaleza no es un factor determinante, no determina que no pueda hacer las cosas, me puede condicionar, es decir, y si yo no pongo la voluntad para hacerlo, no voy a salir adelante, ¿sí? Necesita de la creatividad del ser humano para poder salir adelante, y esto, por ejemplo, en el ejemplo de la montaña, ¿qué va a ser el posibilismo? Tengo la montaña acá, tengo el camino acá, ¿qué voy a hacer? La vuelo. Desaparece la montaña. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más sencillo. No voy a andar complicándome la vida. Ese es el modo creativo que cree el posibilismo para hacer las cosas. ¿Sí? En esta orientación, por ejemplo, tenemos el tema de las megas minerías a cielo abierto. En lugar de hacer los túneles para ir sacando el mineral y no contaminar de más, prefieren volar una montaña completa y recién ahí sacarla. Luego de todo esto, en el siglo XX, o sea, en el 1900 y algo, surge una escuela intermedia. Esta corriente intermedia que habla del probabilismo. Te dice que todo es probable, que el ser humano puede hacer las cosas, no está condicionado para esto, ¿sí? Y que hay cosas que se pueden y hay cosas que no. Y acá surge el tema también del medio ecológico, la mentalidad ecológica. Si yo necesito todo este bosque para sobrevivir, tengo que buscar una alternativa. No voy a talar todo este bosque para quedarme sin bosque, sacaré algunos, pero buscaré por otro lado alguna alternativa. Por ejemplo, lo que plantea es que como se está por acabar o se está contaminando mucho con los hidrocarburos, la nafta, el gas y todo esto que es contaminante, no, vamos a buscar una energía alternativa. De ahí surgen, por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, ¿sí? La energía maremotriz. Busquemos otro tipo de energías para poder evitar que nos quedemos sin nada en el mundo y que podamos sobrevivir. Entonces, ¿qué te dice? Mismo ejemplo de la montaña. Tengo la montaña, tengo planificado esto. No voy a buscar otro camino. No voy a volar la montaña. Voy a hacer un túnel por la montaña. Entonces voy a pasar por la montaña. No cambio totalmente la geografía. Puedo hacer mi camino, mi ruta, pero tampoco la hago desaparecer, ¿sí? Entonces modifico un poco la geografía para poder seguir adelante. De acá es como algo intermedio. En base a estas tres escuelas vamos a surgir distintos pensamientos. Aquel que nos decía que según la familia en donde nacimos o en el lugar donde nacimos no tenemos la posibilidad de crecer, o el otro que te dice, no, vos tenés todo, vos te da todo, vos podés seguir adelante, sí. Bueno, el probabilismo te dice, ojo, depende de vos. No importa si vos naciste, por ejemplo, en un asentamiento, en una villa o en una familia pobre. Tengo un mosquito dando vuelta. O una familia pobre. Vos podés lograrlo si vos podés hacerlo. Si vos te capacitas. No es que te van a venir la ayuda de afuera. Depende de vos. Esto es lo que va a decir el probabilismo. Y de acá surge el tema de, si nos ponemos a pensar, el determinismo dice que no podemos salir de nuestro confort. Si nacimos en un determinado lugar, en una determinada familia, ya está todo destinado para nosotros. Y acá aparece la idea del destino. Es decir, la vieja idea de los antiguos, que hasta el día de hoy se sigue escuchando esto, es el destino. Si algo tenía que suceder era porque ya estaba planeado para vos.
si tenía que ser, es. ¿Sí? Esto de la idea del destino. No podemos cambiar el destino. Esa es otra idea del determinismo. ¿Sí? Y por el otro lado va a estar el libre albedrío, que también lo toma mucho la religión. Hasta nosotros ha llegado el tema de la religión católica, que lo dice, que Dios nos depositó en nosotros la idea de poder elegir. Y ahí tenemos las dos propuestas. Nuestra vida está predestinada, es decir, tenemos un determinismo marcado, o tenemos un libre albedrío de que todo depende de lo que nosotros elijamos. Y esas son las propuestas que ustedes tienen que hacer como tarea. Van a tener una serie de frases que llegan hasta el día de hoy y ustedes van a tener que decir a cuál escuelas les parece que es. Y una actividad que cuenta una leve historia de dónde surge el destino para los griegos, que es el que sigue hasta el día de hoy. Y una pregunta que tienen que tratar de resolver ustedes pensando en su vida, pensando en lo que los rodea, pensando en esas cosas que quizás puedan surgir en su cabeza, debatiendo con otros compañeros, quizás, si están presenciales o ustedes con su familia. Nosotros, ¿estamos predestinados a hacer cosas? ¿O tenemos ese libre albedrío que nosotros podemos elegir lo que nos sucede? Que podemos ser dueños de nuestra vida, ¿sí? Y les va a quedar ese interrogante para la próxima clase. Así que espero sus propuestas, espero sus comentarios y bueno, esta clase en vivo se las voy a explicar a los chicos que los vean y si no, los tienen de esta forma virtualmente. Nos vemos.